En el siguiente video encontrarán una entrevista realizada por nosotros mismos a un profesor psicólogo del Colegio de Ciencias y Humanidades Pantera Oriente, Carlos Núñez Fuentes. El propósito del siguiente video es indagar un poco en las ramas de la psicología, pero específicamente en la laboral y educativa. A través de esta entrevista queremos conocer un poco más de lo que este profesor ha realizado durante su vida y cuáles son las razones que lo llevó a dar clases en este plantel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cuáles son sus datos generales? ¿Nos puede dar como una pequeña introducción de usted, dónde estudió, de dónde es egresado? ¿Cómo no? Mi nombre es Carlos Núñez Fuentes. Yo seleccioné la carrera de psicología, licenciado en psicología. Soy, a su vez, egresado del CCH Oriente, de la primera generación. Tuve la fortuna también de ser integrante de la primera generación en la FES, hoy FES Zaragoza, en psicología. Entonces, esta experiencia temprana del CCH hacia la experiencia a la FES me permitió percibir el avance de la vida del CCHero a la vida a nivel profesional, y esto me dio un panorama muy personal de lo que es la psicología. Yo no soy originario de la Ciudad de México, yo soy originario de Pachuca, pero me crié en una parte del estado de Oaxaca. Entonces, ya lo que fue primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, ya la pude cursar aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Mencionaba que estudió la carrera de psicología. ¿En qué disciplina se especializó? Bueno, tiene una variante la formación en la FES Zaragoza. Cuando ingresamos no había un plan de estudios definido, se fue construyendo a lo largo de los primeros 3 años. Esto nos dio la pauta para poder trabajar en diferentes áreas de la psicología. Los primeros 2 semestres fueron prácticamente historia de la psicología, historia de la filosofía, historia de la ciencia. Tuvimos una particularidad, tener un modelo que se le llamó el modelo modular. Entonces, no eran asignaturas como hoy las conocemos, eran actividades que se tenían que cubrir en 3, en 6, en 8 semanas. Terminaba uno este periodo, entraba una evaluación y entraba uno a otro programa de actividades. Entonces fue una formación que no fue por asignaturas, fue por módulos. Y entonces el plan de estudios arrancó de una manera muy exigente. Nada más había 2 calificaciones. En el primer año de la carrera en Zaragoza, nada más había 2 calificaciones. NA, que significaba 5, y MB, que significaba 10. No había puntos intermedios. Entonces, o se dedicaba uno en serio a estudiar, o desertaba uno. Y esto hizo que algunos compañeros míos de mi generación, pues, desertaran de la carrera, y fuimos quedando muy pocos de esa primera generación. Pero los que quedamos íbamos con todo el empeño, con toda la dedicación y con el tiempo disponible para seguir avanzando. Algunos optaron por cambiarse de plantel y se fueron a otros planteles, pero no aguantaron la exigencia. Iztacala tenía una modalidad de evaluación diferente, más tolerante. La Facultad de Psicología era mucho más flexible, lo sigue siendo más flexible en la evaluación. Entonces, en Zaragoza, esto nos permitió que no termináramos los 700 alumnos que empezamos. Terminamos ni la mitad de ellos en la primera generación. Pero ya nos vamos para cerrar. ¿Qué áreas de la psicología trabajamos? Bueno, nos fuimos concentrando en diferentes escenarios, pero el plan modular permitía 3 grandes planos de formación: psicología educativa, psicología social y psicología clínica. Llevábamos un año en cada uno de estos módulos, que nos permitió tener la experiencia clínica, pero también la experiencia educativa y fundamentalmente la experiencia en el terreno de lo social.
todo lo que abordábamos en la teoría teníamos que verle una connotación hacia la parte social. Si en algo se distinguió el plan de estudios de la FES Zaragoza, en el Zaragoza en aquel entonces, hoy FES Zaragoza, fue que había una gran tendencia a atender la problemática social desde una visión marxista-leninista. Entonces, todo lo que se cuestionaba era hacia las autoridades, era hacia la falta de compromiso social, y entonces esto le generó a la FES Zaragoza un roce muy fuerte con grupos priistas que estaban alojados en las colonias en donde nosotros tenemos incidencia. Se empezó a dar esa confrontación entre viejos priistas que querían seguir mandando y el empuje de psicólogos que con una intención de desarrollar programas sociales chocábamos con ellos, hasta que llegó el momento, y esto fue completamente en la unidad de Ejército de Oriente, pidieron los priistas a los diputados y a los senadores priistas que no se permitiera el acceso de los psicólogos zaragozanos en las comunidades cercanas, y los fueron replegando hacia Ciudad de Nezahualcóyotl, que también teníamos ahí algunos espacios de trabajo académico, pero prácticamente nos sacaron de las comunidades más cercanas. Hoy en día el psicólogo no puede hacer trabajo comunitario en el Ejército de Oriente, porque los priistas en su momento no permitieron, y después los perredistas tampoco aceptaron porque eran cuestionados. ¿Y cuál fue su primer campo laboral? La primera función que desempeñó. Bueno, yo creo que habría que señalar, en el último año de la carrera hicimos una propuesta a las autoridades de la FES Zaragoza, a las autoridades de la carrera, para que formularan un programa de formación de profesores en el sistema modular. Les pareció muy oportuna la propuesta y dijeron: ¿tienen ustedes algunas ideas de cómo se podría formar al profesor en el sistema modular, que era la bandera de lucha del plantel? Dijimos: sí, tendríamos que hacer un perfil y se los mostramos en pocos días. Teníamos críticas al programa de formación de psicólogos, y lo que pedíamos era, primero, que el psicólogo no se circunscribiera a formarse para atender necesidades de la industria. No queríamos, con este matiz de atender lo social, no queríamos hacerle el caldo gordo o llenar los bolsillos a los industriales. Decíamos: el psicólogo tiene que proponer atender necesidades sociales. Y en ese sentido, la formación del psicólogo, la formación de los profesores de psicología tendría que ir en ese sentido, una formación ampliamente social. Cuando propusimos este programa a las autoridades del plantel, lo vieron con cierto agrado, ellos hicieron algunas observaciones, se trabajó el programa en cosa de unos meses, cerca de 3 meses, se hizo un programa, se hace la propuesta a las instancias de la Facultad de Psicología, lo aprueban allá y se aprueba después en el Consejo Técnico, dentro del plantel, la formación de un nuevo programa de formación de profesores en sistema modular. Se abrió la invitación para los profesores y fue sorprendente la respuesta. Ningún profesor aceptó participar en ese curso, porque no habían sido ellos los que lo diseñaron, porque no les ofrecía ninguna alternativa. Y entonces dicen las autoridades: bueno, esperábamos que hubiera un registro de profesores en servicio y una lista de candidatos a profesores que serían los alumnos que elaboraron el programa. Como se mantuvo abierta la invitación para nosotros, digo nosotros porque éramos cerca de 40 estudiantes que queríamos formarnos en el modelo del sistema modular, nos registramos arriba de 50 para presentar el examen para este curso. No era apúntate a la lista y ya te vas al curso.
se presentó un examen con todas las áreas, donde venían preguntas de todas las áreas de la psicología, pero los profesores, cuando se enteraron que iba a haber un examen, considero que se sintieron como desprestigiados o sin ánimos, y no se apuntó ningún profesor. Entonces puros alumnos de semestres avanzados quedamos en la lista, y de ahí presentamos el examen. Creo que éramos como 64 los que nos registramos, y nos presentamos al examen arriba de 50, como 55, 56 participantes, de los cuales pasamos cerca de 30 integrantes. Se nos hace la invitación para iniciar el curso en una fecha específica, y no todos aceptaron. Algunos compañeros que conocíamos y eran muy cercanos en nuestra participación política dentro de la comunidad, les decíamos que por qué no se habían registrado. Dijeron, lo único que queríamos era hacer un examen para ver cómo andamos de conocimientos, pero no me interesa ser profesor modular. Y no entraron. Entonces, de los 16 que nos registramos para el curso, 12 comenzamos el curso y lo terminamos 10. En el segundo mes del curso nos reunieron las autoridades de la carrera y nos dijeron, este proyecto lo presentamos al CONACYT. Y dijimos, bueno, el CONACYT es una instancia de gran prestigio en la formación académica. Y dijimos, y que ya nos rechazaron, dijeron no, lo aceptaron, y van a tener ustedes desde el primer día del curso una beca de 5,000 pesos mensuales. Los profesores de 20 horas estaban cobrando entre 1,200 y 1,500 por sus 20 horas. Para nosotros fue una gran fortuna, fue un gran apoyo, fue entréguense a la docencia en este modelo o en este sistema educativo y van a tener un respaldo enorme. Esto nos permitió a nosotros dedicarle tiempo completo al curso y lo terminamos. El compromiso que pedía el CONACYT era, cuando terminen, no se pueden ir, tienen que pagar esa beca, porque es una beca crédito, tienen que pagar esa beca dándole servicio a cualquier institución educativa por un año. Yo me quedé en Zaragoza 28 años, pagando la beca, porque me gustó la docencia, y esto me abrió las puertas en otros lugares. 6 años después hice el examen para ingresar al CCH Oriente, que también es por examen, y me quedé. Entonces, la docencia para mí ha sido una situación grata. Mis inclinaciones profesionales han sido en el terreno educativo y en el terreno de la psicología social. Fui profesor de psicología educativa durante 12 años, pero durante 28 años de psicología social. Entonces, cuando llegué aquí al CCH, se trabajaba intensamente un programa de psicología experimental que no nos era ajeno, y para eso teníamos cajitas con ratas para hacer el trabajo del análisis experimental de la conducta, y con eso iniciamos los profesores que estábamos ya laborando en el CCH. A mí se me ocurrió que, bueno, si lo que tenemos que enseñarle a los alumnos es metodología de la investigación, también hay metodología de la investigación social. Y entonces yo procuré durante un año tener a mis alumnos trabajando la parte experimental y opté por hacer el trabajo de campo. Entonces les enseñé a hacer encuestas y a salir a los pasillos a preguntarle sobre problemas concretos a los SHeros. Entonces, durante un año trabajé paralelamente 2 modalidades de la investigación en psicología, la experimental y la social. Cuando vi que sí me funcionaba la investigación social, cerré las posibilidades de trabajar en el laboratorio y prácticamente me cargué a la parte social. Ese ha sido el impacto de haber sido formado en el terreno de lo social. ¿Y cómo influye, bueno, en qué consiste la psicología social? ¿Cómo la aplicó con sus alumnos? Bueno, en la psicología social tenemos una serie de puntos en donde tenemos que atender grupos
La psicología social ve su aplicación hacia los grupos humanos. Si hay una persona que está fuera de un grupo, pero que está afectando a este grupo, esto implica incorporarlo al análisis de este grupo, porque tiene influencia directa. Es decir, si es un líder y está aparte, vemos cuál es su influencia sobre el grupo y cómo se mueve el grupo, para quién trabaja, qué resultados ofrece la actividad de este grupo a partir de las propuestas, sugerencias o órdenes que se le den desde aquí. Entonces, la psicología social abarca el estudio de grupos o el estudio de los comportamientos en los grupos. Ok, mencionaba de que estuvimos en el campo de la psicología social y a la vez mencionaba lo que tuve la oportunidad de ser de la primera generación de FE Zaragoza y del Colegio de Ciencias Humanidades Oriente, CSH. Y a base de sus estudios en psicología social, ¿cómo nota la perspectiva en la formación de grupos y movimientos que se han generado a través del tiempo en el colegio? Bueno, yo creo que el plantel Oriente inició con inquietudes sociales muy fuertes. De los 5 planteles, fue el que más profesores que participaron activamente en el movimiento del 68 estuvieron aquí como docentes. Entonces, se les hacía muy fácil generar, propiciar la participación, disparar las asambleas, o sea, no en las asambleas, disparar favorablemente participar en las asambleas. Muchos profesores nos trajeron la experiencia de abrir los debates en clase y esto nos gustó muchísimo. Entonces, el plantel Oriente, desde la base de los trabajadores, los académicos y los alumnos, nos impulsamos o se impulsó una lucha muy intensa a buscar la atención a las necesidades sociales. No fue gratuito que en toda la agrícola oriental, porque hacia acá no había casas, pero la agrícola oriental, ya sea Calzada Zaragoza, ya sea la rectoría, nos conocieran pues como alborotadores. Pero bueno, la participación política era muy intensa. Al paso de los años, esto se fue aplacando y muchos profesores unos se fueron jubilando, otros fueron recibiendo plazas de carrera. Entonces, como que el motivo por el que se prendía la lucha social se fue repartiendo. Entonces, hoy no nos sorprende a los que vivimos esos momentos que en el CSH Oriente haya paros, se generen marchas, hayan cuestionamiento a las autoridades. Eso fue desde hace mucho tiempo. Y compañeros de otros planteles nos preguntaban: ¿qué está pasando en el plantel Oriente? Que están bien tranquilos. Ya casi 20 años y están bien tranquilos, no se mueve ni una hoja. Bueno, por varias razones. Ha habido atención oportuna a las inquietudes, ha habido solución a las peticiones y bueno, las diferentes administraciones estuvieron muy atentas a que esto no generara choques. Y bueno, esa ha sido la razón por la que el plantel Oriente tiene su historia y hoy estamos prácticamente viviendo el final de otra etapa de estas. No quiere decir que el movimiento estudiantil en el plantel Oriente se haya terminado. Lo que nos indica es que la etapa por la que inició dio cauces para ser atendidos en lo inmediato. ¿Sí? Y no nos sorprendería que algunos estudiantes todavía quisieran retomar la lucha y retomar la dirección. Pero bueno, hay que estar atentos a sus peticiones o a sus demandas o incluso atender específicamente los puntos de lo que ellos plantearon como tema recientemente. Como estudiante de primera generación de CSH Oriente y ahora como profesor, ¿cree que ha habido un cambio significativo en la forma de enseñar o estudiar la psicología? Yo creo que sí. Hoy se ha matizado no solamente la enseñanza de la psicología, sino la enseñanza de muchos contenidos disciplinarios, no solamente en talleres, no solamente en historia, no solamente en psicología. Se han
diversificado las ópticas, vamos a llamarlas, de los contenidos de los programas. Hoy hay autores que ni se conocen, no porque no existan o no porque no se hayan revisado, sino porque ya no se impulsan esas lecturas. Por ejemplo, preguntarle a un estudiante de quinto semestre, ¿cuántos libros de tendencia marxista conoces del primer año, del segundo año y de lo que llevas del tercer año? Y muchos nos dirían, ¿y eso qué es? ¿Sí? Leer El Capital de Carlos Marx o algunos otros documentos básicos que en otros tiempos eran casi obligados, ¿sí? O revisar autores clásicos, leerse por lo menos unos 5 o 6 libros de García Márquez, 2 o 3 libros de Carlos Fuentes, de Octavio Paz. Hoy se leen otros autores, incluyendo, por ejemplo, a Cuauhtémoc Cárdenas. Si uno les digo Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí. Si hoy les preguntan a los alumnos, a ver, levantan los libros que más les han gustado, 6 o 8 de cada grupo levantan la mano y dicen, el libro de Carlos Cuauhtémoc a mí me cambió la vida. Dice no. Y eso que son recetas para una escuela patito en una colonia patito. O sea, no nos cambia la mentalidad, no nos hace más críticos, no nos genera preocupaciones o buscar la atención de problemas mucho más importantes. ¿Sí? Se mete en un análisis muy personal, muy de sentido común, y ese es el sentido crítico que se le está brindando a muchos alumnos. Un sentido crítico light, muy cortado. Y bueno, la diferencia entre los análisis que se hacían en otros tiempos con alumnos de otras generaciones con las que hoy tenemos son análisis muy pobres. ¿Sí? No quiere decir esto que todos los alumnos caigan en este rango, pero sí estamos hablando de proporciones muy grandes. Al no haber documentos que se revisen, que se discutan, que se analicen de otros autores de talla internacional, significa que tenemos una percepción muy pobre no sé si de la cultura, de la economía política, de la sociología. Tenemos un recorte muy limitado. Hoy nos inclinamos mucho por lo que nos llega en las redes sociales. Y las redes sociales son datos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, pero para generar la chispa, la risa y no el análisis profundo de por qué se dan las cosas así. Nos reímos porque se dan así, pero no nos preguntamos por qué se dan así. ¿Sí? Entonces, yo siento que el análisis profundo que tendría que ser el CCHO sería llegar más a fondo, preguntarnos por qué las cosas se presentan de ese modo. Tomo nada más un dato de un autor en donde se dice que el chiste es algo que mueve al ser humano. ¿Sí? Freud tiene un documento en donde habla de la importancia del chiste y cómo lo que está en el fondo es lo que nos genera risa, nos despliega la atención. Entonces el chiste tiene un papel fundamental para despreocuparnos, para quitarle presión a las cosas, y nos reímos de un señor presidente que se le cae la banda presidencial, por ejemplo, o que se tropieza en un andador, y nos reímos de él, pero no nos preguntamos por qué hace esas cosas un presidente que antes no se hacían. O sea, no llegamos al fondo, nos reímos por lo que está sucediendo en la parte superficial. ¿Sí? Pues se cae el presidente o se le cae la banda porque pues, pusimos a una persona sin mucha responsabilidad, porque está ahí. Y no lo pusimos los universitarios, lo puso la gente, a que no sabía cuál era la dimensión de elegir a un candidato, y lo escogieron por su copete o lo escogieron por otras razones, pero sí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué tenemos un presidente así? A ver, preguntarnos cosas más de fondo. Y un estudiante del CCH tendría que llegar a ese nivel, ser crítico
de todo lo que ocurre, incluyendo lo que el profesor asegura que así es, porque lo dice. Habrá que cuestionarlo, habrá que ponerle en duda ese argumento. Finalmente no seremos los primeros ni los últimos que cuestionen a un científico, a un profesor o a alguien que se dice experto en ciertos campos de conocimiento. En otros momentos de la vida, otros lo han hecho y han cambiado la visión de las cosas. ¿Sí? Y a veces no se cuestiona porque estamos muy cómodos, arrinconados, o porque somos muy flexibles y decimos, no, es que no quiero generar problemas con el maestro, mejor no lo cuestiono. Bueno, ¿y por qué no? Si el modelo CCH lo que pide es que se vuelva uno crítico, aunque nos acarree problemas en casa, el ser crítico, en cuestionar por qué papá llega con unos alcoholes, ¿sí? O por qué llega de cierta manera, eso genera ruido entre los estudiantes. Y en casa nos dicen, yo también lo viví, ¿a poco porque estás en el CCH ya te sientes superior? ¿No? Yo lo cuestionaba, yo cuestionaba muchas cosas y lo hice más que mis hermanos. Y estoy seguro que muchos estudiantes, cuando pasan por el CCH, se vuelven un poco más críticos o muy críticos, y algunos hasta a los directores les ponen un alto. ¿Sí? El modelo CCH permite, o sea, se trabaja con esa flexibilidad de generar la crítica en el buen sentido. Cuando ya se toman acciones, las cosas van cambiando. Una cosa es ser crítico y otra cosa es tomar las avenidas o bloquear una calle sin saber por qué. ¿Cuál ha sido su experiencia como psicólogo social? ¿Cuál ha sido su mayor experiencia? ¿Cómo la notó? ¿Cómo la califica? Bueno, en el área de la psicología social me tocó no solamente ser docente, sino también me tocó participar en un proyecto de desarrollo comunitario en una localidad muy cercana a la ciudad de Texcoco. Y en esta comunidad organizamos muchas actividades con los dirigentes de esa comunidad. Trabajamos con el doctor, con el director de la escuela secundaria, trabajamos con el director de la escuela primaria y coordinamos algunas actividades en el renglón educativo, en el renglón de la salud, en la organización de los diferentes ejidos. Lógicamente esto nos generó una presión muy fuerte de parte de los priistas. Si alguna vez quiere uno ver el tipo de presión que se estaba generando, nos estaba ocurriendo lo mismo que pasó en una película que fue grabada en Tlaxcala, que se llamó Canoa. El pueblito se llamaba Canoa, pero tuvimos la fortuna de no entrar en conflicto con el sacerdote y no confrontamos con él porque sentíamos que no había necesidad de meterse a la iglesia y a cuestionar rituales religiosos, pero sí generamos una serie de inquietudes con los alumnos de secundaria, los hacíamos trabajar de otra manera, con los padres de familia también trabajábamos en cuáles son las necesidades que ellos detectan y cómo les gustaría que fueran atendidas esas necesidades casi de corte agrícola. ¿Sí? Y la gente trabajó, y ahí fue cuando la confrontación con los grupos políticos generó revuelo. Terminamos ese año de actividades en buen plan. Entonces puede decir que en medida como su perspectiva de psicología social le ayuda a cambiar la conducta de las personas y revelarse o tomar un sentido crítico ante la sociedad. O sea, se cuestiona de por qué hace las cosas y qué consecuencias dejará de esas acciones. Claro, de hecho la psicología social incide no solamente en los grupos sociales, sino en los componentes que generan fuerza en esos grupos sociales. Es decir, se genera en un grupo se genera una fuerza de parte de un subgrupo, pero se genera una fuerza de parte de otro subgrupo. A veces podemos identificar en un mismo grupo, en una comunidad, dos grandes fuerzas que se contraponen. Y se les ha llamado de muchas maneras.
los rojillos y los blancos, los revolucionarios y los que están de acuerdo con el presidente municipal. En una escuela, en un salón de clase, están los que apoyan a los maestros y los que cuestionan todo lo que hacen los maestros. Dicen, también aquí en el grupo se puede ver esto, ¿sí? Y entonces se puede ver que aquí hay un personaje que sería un líder y acá hay otro personaje que es otro líder. A veces estos son mayoritarios porque estos tienen a los que van a ser cabeza de grupo hacia otros, y entonces aquí tenemos 4 o 5 cabezas de grupo y aquí solamente tenemos a 2. Y cuando llegan a las votaciones es aplastante la diferencia de estos 5. Si tienen a 5 seguidores cada uno de ellos, pues estamos hablando de 25 o 30 votantes, y aquí tenemos a 10 o a 12, y entonces esta mayoría se impone sobre esta. Cuando dice uno, ¿esto es posible estudiarlo? Sí, hay muchos teóricos que hablan sobre la vida de los grupos, ¿sí? Y también podríamos decir, y en esto hay un autor que yo lo sigo mucho, es Kurt Lewin, quien nos dice, en todos los grupos hay personas que de acuerdo a ciertas necesidades nos van a permitir sumar las fuerzas. Dice uno, suponiendo que en un grupo académico cesachero se hiciera una propuesta. Oigan, ¿qué les parece si para el semestre que viene, ya que vamos a terminar nuestro 6º semestre y nos vamos a ir a las licenciaturas, ¿por qué no organizamos una fiesta de graduación? Y todo el mundo levanta la mano, sí, que se haga. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si nombramos a 2 personas que organicen la fiesta? Y entonces se hace una lista de estos candidatos y a lo mejor salen 3, o pueden salir más. Y a la hora de votar, va a haber una persona que con mucha simpatía, de 50 alumnos, arroje 42 votos a su favor. ¿Sí? Vamos a ponerle, todo el mundo conoce que Marta hace fiestas y las organiza muy bien, todo le sale bien, le pide a todos una cuota de 5 pesos y todos a gusto, ella pone la música, pone su casa, el patizote de su casa, entonces todo el mundo sabe que Marta trabaja muy bien como organizadora de una fiesta. Entonces, otra persona que obtuvo 7 votos, Joel, por ponerle algún nombre, ¿sí? Tuvo 7 votos. Martín obtuvo 1 y José Luis obtuvo 0. En la votación, aquí nos está diciendo sencillamente en este reflejo del grupo, del análisis del grupo, que hay una persona altamente simpática, poderosa en la fuerza de cohesión de intereses. Y hay un segundo lugar que va a ser su secretario, su apoyo, su canchanchan. Y va a haber otro, Martín, que pues muchas gracias Martín por participar, pero no apareciste. En caso de que hubiera alguna necesidad de que los apoyes, pues, ¿te los puedes apoyar? No, ya no. Ok, entonces Martín se descarta y José Luis quedan descartados también. Entonces dice uno, en esta fiesta de graduación que se organizó para el festejo del egreso de la generación 2019 del CCH Oriente en el grupo tal, Marta es la que va a organizar y ella nos va a traer la semana próxima donde hay un salón, cuánto cobran, los que quieran anillo, los que quieran fotografía, los que quieran llevar a más de 3, etc. Y nos va a ofrecer una propuesta y todo el mundo está de acuerdo con Marta. Entonces, este fue un ejemplo de una organización de una fiesta. En esta experiencia tenemos la organización de un congreso universitario para atender el pliego petitorio de los 11 puntos en el CCH Oriente. Y entonces dicen, las autoridades de rectoría de la Dirección General y los directivos del plantel Oriente propusieron un foro de estudiantes
foro estudiantil. Y entonces requerimos nombrar a 4 ponentes. Ponentes que van a saber hablar, van a saber plantear sus ideas, van a poder hacer un registro fidedigno de las necesidades de los que viven en Azcapotzalco, en Chimalhuacán, en Valle de Chalco, en Iztapaluca, Ixtapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza. Y entonces uno de ellos dice: yo quiero presentar un trabajo en donde se refleje las necesidades que tenemos de que haya transporte para todos nuestros rumbos. Y entonces voy a hacer un trabajo de ese tipo. Entonces Arturo, cuando dicen, pues vamos a votar, si Arturo tiene una propuesta para que la lleve a este foro estudiantil del CCH Olinda. Y entonces, pues, como lo conocen que es muy vivo y conoce Chalco, conoce Ixtapaluca, conoce Ecatepec, conoce la Moctezuma, la Romero Rubio, Iztacalco, la Ramos Millán, conoce todo eso y dice: es que hay rutas que nos podrían facilitar con 5 pesos el que nos lleven a nuestras colonias. Ah, pues, órale, vamos a votar. Arturo, 45 votos. ¿Sí? Luego dicen: necesitamos pues, quisiéramos 4 ponentes. A ver si hay 4 ponentes. Otro que pudiera preparar un documento sobre los comedores estudiantiles en la Ciudad de México. Órale, y entonces salen las propuestas y está, ahora sí, Martín dice: yo tengo unas tías que tienen comedores en diferentes colonias de la Ciudad de México y ellas compran las verduras, la fruta, saben preparar los alimentos, y yo propongo que ellas preparen un documento para que se consiga un comedor económico, barato, o sea, barato, limpio, saludable, para los estudiantes del CCH, en donde el costo de los alimentos sea de 12 pesos. Órale. Y entonces Martí se propone para el proyecto de alimentos y obtiene 42 votos. ¿Sí? Y así se van haciendo las votaciones para sacar a 4 representantes. Curiosamente no salió Marta. Marta es organizadora de fiesta, participación política, visión política, sentido crítico, invitar a Marta. Ni Marta ni Joel aparecieron. Dicen: qué raro, ¿cómo son los grupos de raros? Es el mismo grupo. Pues sí, pero los líderes se dividen de acuerdo a ciertas necesidades y de acuerdo a ciertas capacidades. ¿Sí? Entonces así pueden ser los otros 4. Tercera experiencia o tercer ejemplo. La rectoría se puso guapa y le dice al alumno que tiene 10 de promedio, le dice: te voy a dar 2 boletos para ir a ver una obra a la sala de Zahualcóyotl. Él es varón, ¿sí? Y le dice: puedes llevar a la persona que tú quieras. Entonces él dice: pues yo quiero hacer una invitación a todo el grupo y decirles quién me quiere acompañar a este evento. Y entonces se escogen nombres, o bien se dice: a ver, va a haber 2 boletos, para ir a un concierto. ¿A quién invitarían como mujer y a quién como varón? Sí, ya cambiamos un poquito esta etapa. ¿A quién invitarían? Y entonces
Los varones van a buscar aquí, digamos que había 25 y 25 en este grupo, ¿sí? Entonces los varones van a buscar a una acompañante mujer y va a ser Lourdes. De estos 25 votos va a tener 24 votos. Los varones, todos quieren su Lourdes, ¿sí? Y de las muchachas, dicen, pues queremos ir con Javier, un cuate de 10 de promedio, muy tipo, muy cordial, muy jovial, muy respetuoso con todas las muchachas y con los muchachos. Entonces Javier se lleva 23 votos. Y dice, no, qué curioso, para un concierto los muchachos escogen en mayoría a una candidata. Es bonita, respetuosa, muy delicada, sabe de conciertos, va a muchos conciertos, es muy amigable y ella se lleva votos en mayoría. Y en el caso de los muchachos, de las muchachas escogen a Javier porque es muy respetuoso, porque es muy capaz, porque es muy atractivo, ¿sí? Muy jovial, un joven muy elegante. Y dice uno, ay, para un concierto tenemos ciertos personajes, para un congreso o un foro estudiantil tenemos otros candidatos, y para una fiesta de graduación tenemos a otros candidatos. Y esto Kurt Lewin lo maneja como la parte atractiva, como el imán que existe entre los líderes en un grupo. Y esto pues nos indica, si esto lo llevamos a cabo en los salones, nos refleja con una fidelidad la importancia de identificar a los líderes. Y el que lo pueda manejar, trabaja con los líderes, siempre a su favor. Okay. Pero eso es los que tienen simpatía. Con eso cierro. Respecto a todo lo que nos acaba de mencionar de los líderes, ¿cree usted que si hubiera, bueno, con todo lo que ya hemos visto, cree usted que si hubiéramos tenido quizá esta generación un poco más de sentido crítico, un poco más de conocimiento quizá, el movimiento estudiantil que acaba de pasar o que está pasando, hubiera sido más efectivo? Claro. Hubo mucha, yo llamo fragmentación de grupos, se fragmentaron. No se congregaron hacia un objetivo, sino que se dispersaron. Y esta dispersión de grupo le sacan provecho unos líderes. ¿Sí? Le sacan provecho, están divididos. En política existe un principio de fuerza. Divide y vencerás. Los agarran divididos y ni hablar. A veces las autoridades eso lo saben bien, porque también como profesores nos metemos a las lecturas políticas, tenemos autores de preferencia pues, tenemos cierta inclinación para ciertos autores, y entonces pues identifica uno todo esto. El último ejemplo que les pongo, hay necesidad de conseguir a un compañero del grupo, porque el profesor de la materia que ustedes quieran pidió que se hicieran equipos de 2, que cada quien puede escoger a su compañero, y entonces quedamos que lo íbamos a llevar a cabo a través de una votación, y bueno, no sería de 5 integrantes, o sea, formar equipos de 5 integrantes, pero que nosotros, así nos lo dijo el profesor, escojan al alumno que no desea tener en su equipo. Sería un alumno al que no desean que esté en su equipo.
Dice no, todo lo demás era a los que sumamos, a los que queremos, a los que aceptamos. Ya nos puso una trampa el maestro, y es una trampa bien rara. ¿Quién sería el candidato indeseable en un grupo? El anti-líder, dice uno, órale, sí. Entonces resulta que sale José Arturo. José Arturo. De 50 votos, ¿saben cuántos se llevó José Arturo? 48 votos que no desean que sea de su equipo. Decirle al grupo que hay una persona que todo el mundo rechaza, imagínense cómo se va a sentir emocionalmente José Arturo cuando salga de clase. Me aviento del metro. Incluso puede ser propicio el suicidio. Claro, porque su autoestima hasta abajo. Entonces, pero Kurt Lewin, todo eso lo analizó. Kurt Lewin es una persona que, mis respetos. Sí. Entonces, dice uno, es interesante desde la psicología social alemana, analizar qué pasa con los líderes y qué pasa con los líderes y los que tienen poca fuerza para líderes. O sea, todo el mundo los ve, todo el mundo los señala, pero no es porque sea líder, sino puede ser indeseable. Bueno, pues ya para ir concluyendo esto, la verdad está muy interesante cómo influye la psicología social en todos los grupos. La verdad es algo que no hubiera yo imaginado que algo tan simple impactara tanto en un grupo, en una persona y pues a toda una sociedad, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿qué opina, qué le recomendaría a usted o cuál sería su comentario final para sus compañeros del grupo con respecto a la psicología social? Bueno, primero, que cuando elijan una carrera, escojan una que cumpla sus expectativas, que vean o que evalúen en qué se trabaja, qué se hace, cuánto se gana, con quiénes se relaciona. O sea, es importante para todos los estudiantes que van a ingresar. O sea, y no es lo mismo tomar sociología que tomar licenciatura en historia, psicología, medicina. O sea, va a depender de qué queremos hacer con nuestra vida, porque es importante el momento que ustedes van a elegir una carrera. Después, una vez que ya la eligieron, es hasta dónde pueden ustedes dar, hasta dónde pueden ustedes comprometerse a formarse profesionalmente con amplitud. Si es psicología la que van a elegir, o es economía, o es antropología, dedicarse de lleno. Tienen ustedes de 4 o 5 años para dedicarse de cuerpo y alma a todo esto. Si fuera psicología, tendrían ustedes que hacer un comparativo de cuáles son los planes de estudio, tanto en la Facultad de Psicología, en la FES Zaragoza y en la FES Iztacala. Son planes distintos. En cada uno de los planes, los profesores trabajamos de manera diferente. Hay profesores que dicen, yo les voy a aplicar examen en cada clase. Otros optamos por decir, a mí lo que me interesa es que participen y eliminamos el examen. ¿Les parece? Sí, perfecto. Pero eso sí, el que tire el rollo se queda sin participación. Y además vamos a leer, al comenzar la clase vamos a leer las primeras 4 participaciones, van a ser noticias importantes en el terreno de la psicología que hayan sido publicadas en las revistas o los periódicos de esta semana. ¿Les parece? Y entonces los alumnos se entusiasman mucho y se enganchan con la parte de la psicología social. Yo sí trabajaba con los de FES Zaragoza. Leíamos las primeras 4 noticias, cada quien llevaba su ficha. Yo sí trabajaba con los de FES Zaragoza. Leíamos las primeras 4 noticias, cada quien llevaba su fichita de la noticia importante. Pero no todos podían leerlo, porque no nos íbamos a dedicar al análisis de las noticias todos los días. Entonces, ya que se leían esas noticias, ya comenzábamos con los temas que teníamos programados. Pero ya muchos alumnos me decían, oye, profe, yo me acuerdo mucho cuando estábamos en la carrera, que ustedes nos impulsaban la lectura de los periódicos y de las revistas, y yo así conocí el proceso, y así conocí la jornada, porque en casa nunca nadie compraba el periódico, y cuando llegaba a ver un periódico era el del metro. Entonces, el hecho de estar impulsando lectura, análisis, participación, en lugar de un examen, pues a muchos alumnos eso les gustaba. Pero otros decían, no, profe, a mí me da pena participar. A mí me hagan mejor un examen al final de cada clase. Pues ni modo, están formados de esa manera.
Entonces, para todos los que van a cursar una carrera, yo les pido que escojan la carrera que se amolde a su inquietud o a sus necesidades. Y en psicología social tenemos una gran cantidad de tareas para los que vayan a estudiar psicología. Bueno, y psicología social se realiza con más amplitud en la FES Zaragoza y existen maestrías y doctorados en psicología social en la Facultad de Psicología. Bueno, profesor, le agradecemos a antemano. Pues lo que se pueda agregar y cuando guste podemos ampliar un poco más, porque sí, en 40 años yo tengo muchas experiencias en diferentes terrenos que podemos compartir. Bueno, Gracias. gracias.